Esta historia comienza con nuestro prota Akira, quien a los 7 años perdió a su familia en un accidente de tráfico y debido a que sus padres estaban distanciados de toda su familia, él terminó siendo recibido por el buen amigo de su padre Kazuya y su hija Towa, comenzando así su nueva vida. Algunos años después, nuestro prota estaba teniendo un sueño intenso. Ya saben, de esos que tiene con Towa y sobre cosas que nunca le pasarían. ¡Despierta! Justo cuando es despertado por su asistente, quien no le prestaba atención por lo que había dicho mientras estaba dormido, pues ya era algo normal, pero nuestro prota en cambio solo pensaba que volvió a tener otra vez aquel sueño de este tipo y luego de ver algunas noticias y hablar con su asistente virtual baja para desayunar, donde luego de algunos minutos miraba que Towa lo saluda, pues ella no había podido dormir casi nada por estar ocupada en sus proyectos, pero la chica pregunta si él tendría práctica otra vez y Akira lo confirma diciéndole que ella debería haber terminado la escuela como todos los demás para que lo disfrutara, pero Towa lo niega pues no le interesaba estudiar lo que ya sabía y prefiere ocupar su tiempo para sus proyectos e investigaciones, así que mientras padre e hija conversaban sobre algunos proyectos nuevos y avances en la tecnología, nuestro prota se despide porque se le estaba haciendo tarde, aunque Kazuya hablaba con Towa porque deberían hacer algo para celebrar que Akira llevaba casi 10 años desde que lo recibieron en la casa. Nuestro prota por su parte no se extraña al ver nuevamente paparazzi cerca de la casa porque Towa era conocida mundialmente como la singularidad en una persona, ya que con solo 18 años tiene múltiples doctorados y patentes, además de dirigir una gran empresa de tecnología de inteligencia artificial y gran parte de las tecnologías que las personas usan diariamente eran gracias a ella, por lo que sabe que si su objetivo es convertirse en un hombre digno para Towa, debe pasar de ser considerado como un simple familiar a su novio, aunque luego de recordar todo lo que han vivido no puede evitar pensar en que Kazuya y Towa se convirtieron en su preciada familia, así que mientras estaba en la práctica de lanzamiento de jabalina se decepcionaba porque igualmente quedó detrás de su compañero. Towa por su parte, luego de una reunión con uno de los socios, decide que debe enfocarse en otras cosas, pues aún no sabe qué regalarle a nuestro prota, ya que su padre buscaría algo retro de hace 10 años, pero ella quiere darle algo más personal, aunque revisando algunas fotos no estaba muy convencida de qué hacer y hasta se avergüenza un poco al notar lo mucho que Akira ha crecido y estaba madurando. Incluso termina pagando a su asistente personal porque no quiere que le escuche decir algunas cosas sobre Akira. Luego de un rato, nuestro prota llega a casa y es recibido por Towa, quien le pregunta interesada cómo le fue, pero él solo responde que, como todo de costumbre, y ella le avisa que la cena estaba lista, algo que alegra a nuestro prota porque aquella comida le encantaba y Towa le dice que puede prepararle al día siguiente lo que él quiera, pero nuestro prota lo niega porque era su turno de cocinar y ya tenía una receta en mente. Algunos minutos más tarde, mientras conversaban un poco, Towa le pregunta si había algo en específico que le interesara, pero nuestro prota no lo cree porque en esta casa tenía todo tipo de cosas interesantes y justo reciben un aviso del asistente porque surgió un inconveniente con el proyecto de Towa para la creación de androides con inteligencia artificial avanzada. Así que minutos después ya estaban mirando las noticias donde un sacerdote daba la noticia que la iglesia estaba en contra de aquellas creaciones porque iban en contra de la ley de Dios quien los creó a su imagen y semejanza. Pero Towa no puede creer que se estén levantando en contra de una investigación que tenía como único objetivo ayudar a más personas, mientras que Kazuya le dice que en realidad debe tratarse de otro objetivo oculto tras esa fachada de moralidad, aunque deben tomarlo con paciencia para encontrar cuál es la verdadera causa. Un momento después, nuestro prota ya investigaba todo lo que podía sobre aquellas objeciones, aunque no le anima nada saber que había un 80% de probabilidades para que el proyecto fuera cancelado y él no soportaría ver a Towa tan desanimada, justo cuando Kazuya entraba en su habitación porque suponía que estaría investigando por su cuenta, así que le pide que ayude en lo que más pueda a Towa, pues ella en ese momento necesitaba era de su apoyo, por lo que nuestro prota salió un momento pensando en el por qué le había dicho esto, pero su asistente bromea diciendo que puede ser porque conozca sus sentimientos hacia Towa, mientras que Akira decide que le ayudaría y la animaría de la mejor manera posible.
De esta manera, durante los siguientes días, nuestro prota dedica parte de su tiempo para crear algo que realmente le animaría y estando a su lado le sacaba algunas sonrisas. Llegado un momento, Kazuya los reúne porque tiene más información, ya que aquel alboroto fue causado en realidad por empresas rivales que buscaban la manera de derribar todo lo que Towa ha construido, ya que no quieren quedar relegados en su investigación de la IA. Por eso usaron el tema de la religión, lo que asombraba a Towa porque no esperaba una reacción de esta manera y menos en su contra. Al siguiente día, cuando nuestro prota regresa a casa, saluda a Towa y sin pensarlo demasiado la invita para que vayan juntos a un zoológico ese fin de semana, dejando completamente impactada a Towa, pues sale corriendo hacia su habitación completamente avergonzada, ya que no esperaba una invitación tan repentina y por cómo lo dijo sonaba una cita. Así que su asistente le dice que era el momento ideal para que confesara sus sentimientos, pero Towa se avergüenza mucho más porque no sabía si sería lo correcto, aunque comienza a prepararse porque debe tener todo listo para el día de la cita. Una vez llega el momento, los dos llegan al zoológico y Towa miraba emocionada a todos los animales, quedando fascinada porque eran impresionantes y siempre le había encantado aquel lugar, así que juntos disfrutaban de una tarde agradable y luego de esto iban a un sauna, donde Towa no esperaba que fuera tan impresionante, pero al probarlo queda completamente fascinada pues su cuerpo lo agradecía luego de tanto estrés y podía descansar completamente. Pero una vez salen de allí, nuestro prota le invita a un restaurante para que puedan cenar algo y mientras Towa miraba ilusionada a aquel robot que los atendió, pues siempre le parecieron muy interesantes, Akira le enseñaba una mascota robot, dejando sin palabras a Towa, mientras que nuestro prota le explica que la fabricó él mismo usando la IA estándar y la tecnología que ella desarrolló, dejándola más asombrada porque significa que ha estado estudiando todo lo que ha investigado y nuestro prota lo acepta, confesándole además que quiere estar a su nivel y por esto ha estado estudiando tanto, aunque no es lo único que quisiera aprender porque también quiere saber mucho más sobre ella, ya que no quiere quedarse solo como su hermano todo el tiempo, pero esto impactaba tanto a Towa por aquella declaración que cambia el tema hablando sobre la mascota robot y su raza, algo que Kira nota de inmediato, decepcionándose porque ella no le respondió nada a su confesión. Unos minutos después ya regresaban, aunque entre los dos había un silencio algo incómodo y era Towa quien lo rompe pidiéndole que dieran un paseo. Además aprovecha para comentarle que al siguiente día se cumplirían 10 años desde que llegó a casa y quería celebrarlo, por lo que le entregaba un regalo sorprendiéndolo un poco. Pero cuando nuestro prota mira que era un álbum con fotografías de todo lo que han vivido en estos años se emociona demasiado, mientras que Towa le dice que además le dio un reproductor MP3 para que escuche algunas cosas que le traigan recuerdos y quisiera además retomar la conversación que tenían anteriormente, ya que ella también ha disfrutado mucho estos años juntos y aunque intentó convencerse que debía actuar como hermanos, no puede evitar emocionarse cada vez que estaban cerca y ha notado cómo él ha madurado. Pero nuestro prota la interrumpe para confesarle que le gusta demasiado y de los nervios hasta dice que deben casarse, aunque rápidamente se disculpa porque se apresuró, pero sí le gustaba demasiado, así que la abraza con emoción cuando Towa le confiesa que a ella también le gustaba, algo que lo hace muy feliz y más cuando Towa le dice que si se casaban en un futuro deberían crear una linda familia. Una vez estaban en la casa, nuestro prota sigue emocionado porque ahora por fin era el novio de Towa y sabe que debe ser lo suficiente bueno para estar a su lado por siempre, mientras que la chica aún no puede creer que en serio se declararan y le agradece a su asistente por los consejos. Incluso no entiende por qué muchas personas se niegan a aceptar una personalidad artificial en androides, que era la versión más actualizada y con mayor desarrollo de las IAs que todos siempre utilizan, pero su asistente le confiesa que eso era por el miedo que le tienen los humanos a ser reemplazados en la cima del mundo. Unos días después, nuestro prota miraba la gran cantidad de personas y accionistas que habían acudido a aquella presentación del proyecto de Towa, quien le dice que no debe preocuparse porque si logran convencer a los inversionistas con este proyecto, seguramente su empresa daría un giro enorme con el tema de la IA y por lo que nuestro prota le deseaba suerte, mientras que Towa comenzaba con la presentación de su proyecto, ya que sería la incorporación de un microchip en el cerebro humano y con esto se tendría acceso a utilidades y herramientas tecnológicas de la
tenerla ahí en todo momento. Aunque mientras ella estaba hablando sobre las ventajas y los usos que podrían darle, un hombre se levanta gritando mientras corre hacia el estrado, diciéndole que ella solo buscaba la perdición de los hombres y el castigo de Dios con sus blasfemias, comenzando a disparar, y nuestro prota alcanzaba a Towa cubriéndola, aunque nota que ella tiene una herida en su abdomen y se asusta, pero Towa le pide que se aleje porque justo aquel hombre, a pesar de estar reducido, dispara varias veces más, impactando en Akira, quien siente que su vida se comienza a ir y se disculpa con Towa porque no podría estar mucho más tiempo con ella. Una vez vuelve a abrir los ojos, no comprende por qué estaba colgado en medio de un lugar destruido. Además, parece que sus heridas sanaron y se pregunta dónde estaría Towa, pero al acercarse a un lugar más abierto queda impactado porque toda la ciudad estaba completamente en ruinas. Después de algunos segundos, nuestro prota aún sigue asombrado mientras que una chica lo miraba a la distancia y pronunciaba su nombre, pero Akira sigue creyendo que se trata de un sueño, aunque sentía dolor y algo de mareo, por lo que intenta pensar qué es lo que sucede, pues cayó desde una especie de cápsula de lo que supone era algo médico, pero en ese momento escuchó unas voces y mira que un hombre junto con una niña se acercan hablando de una manera extraña, pero aquel hombre lo llama sabio y vinieron luego del terremoto que afectó a las ruinas. Aunque nuestro prota intenta levantarse, pero estaba demasiado débil y cae inconsciente. Unos segundos después escucha la voz de la niña y vuelve a despertar, notando que lo llevan en una carroza, así que se levanta agradeciendo por la ayuda que le brindan, pero supone que lo confunden porque su nombre es Akira, mientras que aquel hombre se presentaba como Guía, el líder de la aldea cercana, y la niña es su hija Idi, explicándole además que sí es el sabio porque toda su aldea lo venera por sus conocimientos desde que estaba en aquella cápsula durmiendo, ya que según sabe, el sabio lleva allí durmiendo desde antes que él naciera y el encargo de Owell fue supervisar las ruinas, pero nuestro prota sigue confundido y se pregunta si Towa estará bien, aunque al escuchar el lugar al que se dirigen recuerda de inmediato uno de los lugares donde siempre iba con Towa y su padre, aunque vuelve a sentir un fuerte dolor de cabeza viendo la destrucción de todo el lugar y se acuesta un momento esperando poder despertar de este sueño tan extraño. Un rato después despierta en una casa donde una mujer se alegra al verlo y nuestro prota pregunta dónde se encuentra, así que Guía le dice que estaba en su morada y puede sentirse cómodo, lo que Akira agradece, y luego de algunas horas de conversación y de comida, todos los que estaban en la casa se asombran al escuchar lo que nuestro prota les dice, pues existían muchas cosas en su época, aunque al preguntarles cuánto tiempo piensan que estuvo durmiendo, ninguno de ellos lo sabe porque son campesinos y no tienen el acceso a la historia, pero sí creen que deben reportarlo es a Owell, y nuestro prota pregunta de quién hablaban, así que le explican que se trata de una institución que gobierna el mundo y nuestro prota queda en shock al saber que ya no existen los países, sino que ahora era aquella institución quien acabó con el sistema de gobierno anterior, consiguiendo la paz en el mundo y eliminar por completo las guerras, asombrando bastante a nuestro prota, pero los demás hombres creen que deben dar el reporte lo más rápido posible, pues no quieren ser usados como ejemplos, ya que a otras personas les sucedió cuando guardaban reliquias, mientras que Guía les dice que Akira acabó de despertar y aún no sabe muchas cosas, siendo Taverina quien lo apoya porque Akira todavía estaba muy confundido, así que deben ayudarlo para que se adapte a este lugar de una mejor manera y comprenda mucho más sobre este mundo, pero ya una vez se sienta mejor sí podrían explicarle a Owell la situación, algo que todos aceptan sin negarse, asombrando un poco a nuestro prota por la obediencia que tenían hacia aquella mujer. Unas horas después, mientras todos los demás descansan, Akira no consigue hacerlo ya que tiene muchas preguntas y sale un momento para tomar aire, notando por el clima que debe estar en verano y además alcanza a ver algunas luces a la distancia de otros asentamientos, pero llora porque no sabe dónde pueda estar Towa, mientras que aquella chica de antes lo observa desde lo alto de una torre. Al siguiente día, nuestro prota saluda a Idi y decide hablar con ella para conseguir información, yendo a un mercado donde por los productos nota que estaban a la par del siglo XVIII. Además, tienen una moneda y supone que el valor se lo otorgaba esa institución Owell, aunque pregunta por un lugar donde hayan libros y la niña lo guía hasta la escuela, mientras que aquella chica lo seguía fingiendo estar comprando varias cosas, pero nuestro prota, luego de ver algunos libros de primaria, no encuentra nada útil y pregunta a Idi si hay alguna forma de contactarse con los miembros
los de Owl, pero ella molesta responde que los odia porque son demasiado violentos y engreídos. Además no estaban en su aldea y en este momento Akira nota que en una iglesia estaban celebrando algo, por lo que pregunta a Edie qué sucede, pues parece una boda pero solo ve mujeres, así que la niña confundida pregunta que era una boda, pues allí estaban celebrando un El-Shi, confundiendo más a nuestro prota cuando ella le dice que ahora estas chicas pasarían a ser Sia El-Lirs, pero Akira le pide que le explique un poco porque no tiene ni idea de qué habla, sorprendiendo a la niña, quien le explica que un El-Shi puede ser en varias personas sin importar el género, incluso hay uniones entre 3 o 4 como en el caso de estas que son solo mujeres. Rico. Bien. Rico. Pero se hace el pacto para estar juntos y no deben exceder la cantidad de personas porque según su padre vendrá Owl y los castigará, sorprendiendo a nuestro prota porque es muy similar a un matrimonio, aunque no es solo de 2, sino que no se limitan en el número o en el género. Incluso Edie les dice que en su familia hicieron un El-Shi entre su madre y sus 2 padres, dejándolo bastante confundido y parece que incluso se cambió la cultura en aquel aspecto, pero no puede evitar recordar cuando hablaba con Towa sobre sus proyectos del futuro y los financiamientos, aunque él de sorpresa le daba un regalo asombrándola porque era un anillo, y en este momento regresa al presente porque parece que las cosas ahora son completamente diferentes, y en este momento Taverina llega luego de buscarlo por un rato ya que necesitan de su ayuda como sabio, y nuestro prota la sigue notando que uno de los tractores se había descompuesto, así que lo revisa logrando dar con la falla y todos se asombran porque él dice que puede arreglarlo, ya que ellos pensaban que se había estropeado luego del terremoto, y algunos minutos después Akira logra hacer que vuelva a encender, emocionándolos, pero en ese momento escuchan la voz de Canis, quien halaga su capacidad de arreglarlo, asustando a todos los demás de la aldea porque era un comisionado de Owl y se molestan porque uno de los de la aldea fue a dar el aviso, pero Canis le dice a nuestro prota que parece si era un genio y le ordena que lo acompañe, aunque Akira no comprende por qué lo capturan, y aquel hombre le dice que él es un artefacto de interés para Owl, por lo que no debe ser considerado como un civil, pero entonces Guia intentaba evitarlo y Canis furioso disparaba en su pierna porque lo que hizo puede ser considerado traición, ya que no informó de lo que estaba sucediendo, y ahora se llevarían también a su hija para que sea testigo de lo que sucedió con el artefacto, algo que Taverina niega porque no lo permitiría, y Canis con imponencia le avisa que él solo cumple las órdenes y seguía sus deberes, aunque quien les informó también reclama que eso no era parte del trato, y Guia dice que una vez todo se calmara él estaba pensando presentar el reporte, pero Canis responde que son simples excusas y usando un bastón eléctrico le impactaba en su herida, dejando a todos impotentes sin poder hacer nada. Algunas horas después, nuestro prota ya estaba en un vagón junto con Edie y Guia, así que se disculpa porque todo esto pasó por su culpa, pero una vez el tren se detiene, Canis ordena bajar a los aldeanos y dejar solo a la reliquia en aquel vagón, ordenando a sus guardias que ejecuten a aquellos testigos, y además deben volver a la aldea para eliminarlos a todos, porque tomó la decisión que todos aquellos que le conocieron la reliquia deben ser ejecutados para no dejar ningún testimonio, lo que deja más impotente a nuestro prota, el cual le reclama que era un monstruo, pero Canis solo se ríe porque de esta manera le obedecería, y en este momento Akira oye una voz que le ordena agacharse, justo cuando todo el vagón es destrozado y nota la figura de una chica, quien en un segundo se lanza corriendo contra Canis, impactándolo con mucha fuerza y enviándolo hasta las ruinas, enfureciendo a aquel hombre porque nadie debe interponerse en su camino, pero nuestro prota le pregunta a la chica quién era y por qué lo salvó, mientras que ella le dice que aún seguía atrapado en el Japón antiguo y promete que puede salvarlos, aunque necesita que la escuchen y que acepte su petición, lo que Kira acepta completamente porque no tiene más opción y necesitaba de su ayuda, así que le pide que le ayude y ella les ordena que busquen un lugar que sea más seguro, y cuando los soldados comienzan a disparar, un escudo bloqueaba todos los impactos. Luego las balas se regresan contra aquellos soldados, mientras que la chica con un gran salto se dirige hacia aquellos soldados más alejados, eliminándolos en cuestión de segundos con grandes saltos y cortes precisos. Incluso las balas no le hacen nada gracias a su escudo, lo que deja en shock a nuestro prota y a sus compañeros por el poder que ella demuestra. Pero la chica se acercaba con Canis porque su organización es bastante inútil, y el tipo, al verse acorralado, buscaba huir de la manera que sea, decepcionando a la chica porque es un muy mal perdedor, y Akira consigue ayudarla golpeando a uno de los soldados antes que le dispare, pero Canis aparece sobre el tren con una ametralladora porque no podrá escapar de su poder, mientras que la chica molesta esquiva la
las balas y transformando su cuerpo se aferra al suelo, para luego transformar su mano en un cañón con el que dispara una ráfaga de calor que derrite hasta el metal más resistente, impactando incluso en una montaña y dejando un gran cráter. Pero Akira, aún en shock, le dice que no es humana y ella lo confirma porque es una androide llamada Yugure, dejando más confundido a nuestro prota. Pero ella se le acerca porque le debe un favor, ya que se lo había prometido, así que revela su rostro, asombrando a Akira porque era el mismo de Towa, mientras que Yugure le dice que deben casarse. En ese momento nuestro prota pregunta si es Towa, pero la chica lo niega presentándose como Yugure. Además le dice que deben casarse y algo intimidado nuestro prota responde que era demasiado repentino, pero Yugure reproduce la grabación donde él prometió que haría lo que pidiera y lo arrincona porque eso es lo único que quiere. Además le enseña un anillo dejando impactado a nuestro prota porque es el que le dio a Towa, así que parece si la conoce, pero Yugure responde que eso es información clasificada, dejándolo sorprendido porque incluso los gestos que hace son los mismos de Towa, mientras que Edie llorando le señala a su padre y Akira dice que por ahora deben enfocarse en atender la herida de Guia. Unas horas después regresan a la aldea donde el informante se disculpa ya que todo fue por su culpa, mientras que Akira le dice que entiende todo lo que hizo porque quería salvar la aldea y no le reclamará nada. Además dice que parece Owen estaba detrás de él, así que lo mejor será que se marche para no darles problemas, por lo que unos minutos después ya se despide de todos esperando verse en un futuro y así poder conversar más sobre cómo era el mundo de antes, mientras que le pregunta a Yugure si planea seguirlo todo el tiempo y ella responde que él aún no le ha dado su respuesta a la propuesta, por lo que Akira dice que no puede casarse con alguien que no conoce y entonces ella dice que debe comenzar a conocerla, algo que él acepta aunque le pide que no haga cosas demasiado extrañas y le avisa que irán hasta el lugar donde despertó para intentar conseguir un poco de información, aunque sabe que ella es un androide y le pide que le diga cualquier información que conozca, pero Yugure lo niega porque mucha de esa información es clasificada y si la quiere conseguir debe casarse con ella. Luego de un rato llegan hasta el laboratorio en ruinas, pero Akira lamenta venir de noche porque no logra ver nada, justo cuando Yugure se lanza con fuerza sobre él y lo mueve hasta un lugar más seguro donde le tapa la boca ordenándole que no haga ningún ruido. Incluso ella utiliza un camuflaje para evitar que lo reconozcan, ya que un androide llega destruyendo gran parte del lugar, mientras que Yugure reconoce a Hakubo, quien también llegaba, y con un sensor empieza a investigar todo el lugar para buscar presencias, asombrando a nuestro prota porque también son dos androides y lo más impresionante es que tienen el mismo rostro de Yugure. Pero en un segundo Yoiyami lanza un corte contra unos escombros donde estaba justamente Edie, sorprendiendo a Akira, mientras que Yugure le pide que no se mueva porque la chica no corre peligro, ya que las androides preguntan qué es lo que hace allí y si sabe sobre la muerte del comisionado, lo que ella confirma pero no puede decir quién lo hizo porque le salvó la vida, aunque tampoco sabe dónde pueda estar, y las chicas al confirmar que no miente se molesta porque nuevamente fallaron en encontrarla y se estaba convirtiendo en un problema, por lo que se marchan y nuestro prota corre hacia Edie preguntándole qué hace allí, pero ella le confiesa que vino a entregarle un reloj que encontró en este lugar y nuestro prota lo enciende, asombrándose porque tiene un mensaje de despedida de Towa, quien le agradece por todo lo que le dio y por ser el amor de su vida, pero ella cometió varios errores y lo mejor es que nunca la busque, despidiéndose de él. Y Yugure le dice que aquel mensaje tiene 200 años, asombrando a nuestro prota porque seguramente ya murió de vejez, pero aún así no pierde la esperanza porque debe ir a buscarla y comenzaría por Tokio donde vivían, alegrando a Yugure, quien dice que entonces lo acompañará ya sea en la salud o en la enfermedad, mientras que Akira le dice que no se casarían tan rápidamente, pero sabe que puede confiar en ella y es el momento de ir en búsqueda de Towa. Esa noche nuestro prota pregunta quiénes eran esas chicas y Yugure le dice que son las capitanas de las brigadas especiales de Owl, ya que esta organización controla toda la tecnología y por esto la buscan, aunque no puede decir nada más ya que era clasificado, y Akira pregunta por qué quiere casarse con él ya que estaba comprometido con otra persona, pero Yugure responde que todavía no estaba casado y eso significa que ella puede conseguir que la ame mucho más que a Towa, por lo que se abalanza sobre él ya que puede hacerlo feliz, confesando que a pesar de ser un androide estaba equipada para cualquier necesidad que se le presente. ¡Put! ¡Qué ofertón! Aunque avergonzado, Akira le pide que se detenga y ella divertida lo acepta porque la llamó por su nombre.
Al siguiente día se despiden de Hidi y nuestro prota continúa el viaje junto a Yugure, llegando hasta un puerto donde logran conseguir un barco que los lleve hasta la próxima ciudad. Mientras lo hacen, conversan con el conductor, quien pregunta dónde se dirigen, aunque se asombra porque vayan hasta Tokio, ya que es un viaje bastante largo, pero Yugure ya tiene un mapa trazado, asombrando a nuestro prota porque no esperaba que conociera tan bien las rutas. Aunque una vez llegan a la otra ciudad, nuestro prota mira que todo es demasiado diferente a lo que recuerda y justo tropieza con una chica tirándole todas sus cosas e incluso rompe el pincel que ya llevaba, así que se disculpa prometiendo que le compraría uno nuevo, mientras que Yugure revisa las cosas de la chica asombrándose por un libro que lleva. Pero la chica se presenta como Amoru y explica que ese era un libro que le agradaba demasiado, por lo que Akira minutos después ya compraba un pincel, aunque se extraña porque el vendedor les daba más cambio, molestando al dueño de aquel lugar que golpeaba al chico, pues le vendieron un Red Gear en mal estado, mientras que Yugure se lleva a nuestro prota lo más rápido de allí y este pregunta a qué se refería aquel hombre con Red Gear, así que Yugure le explica que es un humano que perdió sus derechos como humano, ya que Owell tomaba a criminales o a personas que tienen deudas imposibles de pagar y los vende como trabajadores que estaban bajo el control de aquella organización, por lo que deben de realizar los trabajos que se le impongan y a cambio obtendrán comida y alojamiento, asombrando a nuestro prota, mientras que Yugure le dice que su forma de ser es demasiado pacífica, pero ellos deben evitar cualquier problema que los relacione con Owell. Aunque nuestro prota le entrega el pincel a la chica, quien pregunta hacia dónde se dirigen, y ellos confiesan que intentan llegar al monte Osore, algo que asombra a Amoru, confesando que Owell hace muchos controles en el camino hacia ese lugar, aunque puede ayudarlos si lo quieren porque conoce una forma de llegar sin pasar por ninguno de los controles. Durante algunas horas más avanzan por varios caminos mientras que Amoru sigue dibujando y Akira se sorprende de que pueda hacerlo mientras caminan, pero Yugure en cambio nota un código en la espalda de la chica. Unas horas después, luego de comer, nuestro prota le agradece mucho a Yugure porque pueden comer muy bien gracias a su precisión al cazar, pero quiere saber cómo es que ella consigue energía y Yugure le muestra el núcleo en su pecho que le daba energía constantemente, así que no necesitaba comer, pero lo hace porque le agrada. Aunque al ver cómo Akira se acerca hacia su núcleo, le advierte que debe hacerse responsable de todo lo que toque. ¡Qué buen servicio! Pero se divierte con la vergüenza del chico y le hablaba a aquella chica porque ya sabe que el libro que tiene es uno prohibido, aunque promete que no se lo quitará y solo quiere verlo, por lo que Amoru acepta enseñarlo y confiesa que era de sus padres quienes eran ilustradores y por esto ella quiere dibujar para seguir con el legado de sus padres y nuestro prota la anima porque estaba seguro que podría conseguirlo, emocionando bastante a la chica al escuchar cómo la animan. Al siguiente día llegan a la ciudad, pero Akira se preocupa por los guardias de Owell, mientras que Yugure le dice que no conoce sus caras, por lo que pueden entrar sin problema, algo que asombra a nuestro prota porque fue mucho más fácil de lo que se esperaba, y Yugure confiesa que ya lleva viviendo 150 años de esta manera, aunque en este momento tiene algo de hambre y van hasta unos puestos de comida, donde nuestro prota se asombra por la forma en como Yugure devora todo, pero confiesa que no le agrada mucho ver que tienen Red Gears en todas partes y Yugure le pide que se acostumbre porque la justicia varía según la época, aunque cuando Akira se levanta para comprar más comida, unos guardias lo rodean apuntándole con sus armas y le avisan a Yugure que si hace algún movimiento aquel humano lo pagará, por lo que los dejan sometidos, mientras que un hombre extraño se acerca presentándose como Marlon y les dice que ya ha estado informado sobre el chico del pasado y del androide con el mismo rostro de Yoiyami, por lo que deben rendirse, mientras que Amoru corre hacia Marlon, quien la felicita por su trabajo, explicándoles que esta Red Gear los engañó completamente y la chica lo lamenta, pero aquel hombre le prometió devolverle los libros de sus padres y le habla a Marlon porque ya cumplió con su parte del trabajo, pero este se burla confesándole que los libros prohibidos hace tiempo fueron quemados y ya no existen, aunque lamenta mentirle, pero es algo necesario y la golpea dejándola en el suelo, ordenándole a los guardias que le den el mismo destino que sus padres, mientras que se deben llevar a aquella androide porque con esto conseguirá un buen ascenso. Pero Amoru, molesta, se lanza contra Marlon dándole un fuerte golpe y consiguiendo una distracción, por lo que Yugure aprovecha para sujetar a nuestro prota y en un segundo ya se marcha de aquel lugar, molestando demasiado a Marlon porque perdieron a su objetivo y patea a Amoru ya que lo estropeó todo, aunque se asombra al ver el libro que ya portaba y segundos después lo toma diciéndole que debe cumplir la ley, mientras que Amoru le ruega llorando que no lo haga, pero grita desesperada al ver cómo el libro es quemado.
Nuestro prota por su parte le dice a Yugure que deben ir por la chica, pero ella no estaba de acuerdo porque se burló de ellos y los traicionó, mientras que Akira le dice que la manipularon y no la pueden dejar allí sola, pues siente que tiene parte de la culpa porque fue quien la animó para que siguiera con este sueño sin saber las consecuencias que esto tendría. Pero Yugure le dice que tiene unos principios que no puede romper y le pregunta si se casaría con ella en caso de que llegue a salvar a Moru, molestando a nuestro prota, quien dice que definitivamente solo era un androide, dejando impactada a Yugure por aquellas palabras. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Para luego transformar su man